Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gusto saludarles, les invito a que nos pongamos de pie para comenzar con este tiempo de alabanza. Les invito a que en esta mañana exaltemos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él ha sido bueno y ha hecho cosas grandes en nuestras vidas y nos ha dado de su gracia principalmente, que es lo principal, independientemente de cualquier cosa buena que haya hecho el Señor con nosotros. Lo más hermoso y lo más bueno que ha hecho es que nos regala su presencia, amén. Les invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permitiste llegar con bien. A mí, Señor, y a mis hermanos que están aquí, te pido, Señor, que en este tiempo de alabanza, Señor, te exaltemos a ti, Jesús. Te demos la gloria, la honra que solamente a ti te corresponde, Padre. Reconociendo quién eres tú, Jesús. Reconociendo que tú eres digno de alabanza, de honra y de adoración, Padre. Reconociendo, Señor, tu poderío, tu magnificencia, Señor. Reconociendo que tú, Señor, has vencido a la misma muerte, Padre. Que has vencido a la muerte, Señor, nos has dado libertad, Señor. Nos has dado, Padre, esa confianza, Señor, de tener la vida eterna, Señor. De saber que algún día, Padre, estaremos contigo, Jesús. Estaremos contigo cara a cara, Señor, exaltándote, dándote gloria, dándote honra por los siglos de los siglos, Señor. Eso es lo que queremos hacer, Padre. Y queremos hacerlo desde este momento, Señor, en cada momento de nuestras vidas, no solamente con música, Señor, sino también, Padre, y principalmente, Señor, con nuestras vidas, Señor. Eso es lo principal, Jesús. Te queremos dar la honra a ti, Padre. Te damos todo el honor, Jesús, porque nos has resucitado, Señor. Nos has dado nueva vida. Y lo que vivíamos antes, Señor, tú lo has hecho nuevo. Tú lo has dejado, Señor, en el pasado. Por eso te bendecimos, Jesús. Nos has dado la victoria, Señor. Y en cada momento que pasemos en nuestras vidas, en cada situación, Señor, tú peleas la batalla por nosotros, Jesús. Por eso te damos la honra, te damos la gloria. Amén. Y te ofrecemos, Señor, una ofrenda de palmas a ti, Jesús. Solamente tú eres digno de adoración, digno de alabanza. Aleluya. Vamos a cantarle. Vamos a aplaudirle. Porque nos ha hecho nueva criatura. Resucitado con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios, que
su sangre me ha limpiado, de las cadenas me ha liberado. Triunfante, victorioso Jesucristo, poderoso, venció en la cruz, vida nueva. Decláralo, ya venció, Él 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 ya venció. Amén. Él ya venció. Aleluya, dar ese fuerte aplauso al Señor. El libro de Filipenses dice en su capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Puedes decirlo conmigo, mi hermano? Jesucristo es el Señor, para gloria del Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a cantarle. Eres Señor. Cantemos. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. El universo por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo, tu nombre es sobre todo nombre. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Declaramos que tú eres el Señor, Jesús, el Señor, el Dios grande. Cantemos. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Una vez más, el universo, las puras mujeres. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Los hombres conmigo. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas.
Todos juntos, digamos. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Te exalto hasta lo sumo, nombre sobre todo nombre. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cantemos, te humillaste. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exalta hasta lo sumo, nombre sobre todo nombre. Dile fuerte. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Eres Señor. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor, a ese Dios grande, el cual su nombre es alto y sublime, y al cual exaltamos. Aleluya. Cantemos. Tu nombre es santo y sublime, Jehová el gran yo soy. Eres Adonai, Señor de la
exaltamos, a quien glorificamos. Una vez más cantemos. Nombre sobre todo nombre, Mesías Redentor, con el Dios viviente, Cristo Salvador. Nombre sobre todo nombre, Mesías Redentor, con el Dios viviente, Cristo Salvador. Tu nombre es santo, tu nombre es santo, santo, santo eres Señor. Tu nombre es Cristo, Cristo, Jesús, Hijo de Dios. Tu nombre es santo, santo, santo eres Señor. Tu nombre es Cristo, Cristo, Jesús, Hijo. Las manos, las voces. Tu nombre es santo, santo, santo eres Señor. Tu nombre es Cristo, Cristo, Jesús, Hijo. Díselo más fuerte. Tu nombre es santo, santo, santo eres Señor. Tu nombre es Cristo, Cristo, Jesús, Hijo de Dios. Tu nombre es santo, santo eres Señor. Tu nombre es Cristo, Cristo, Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Jesús, Hijo de Dios. Aleluya. A ti, Jesús, el Hijo del Dios viviente, te exaltamos, ofrecemos nuestras palmas, nuestro canto y nuestra adoración, Padre. Reconocemos que solamente tú eres santo, solamente tú eres santo, solamente tú eres poderoso, Jesús. Solamente tú eres digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, porque tú eres incomparable, Jesús. Jesús, Hijo de Dios, tu nombre es santo, santo, santo eres Señor. Tu nombre es Cristo, Cristo, Jesús, Hijo de Dios. Tu nombre es santo, santo eres Señor. Tu nombre es Cristo, Cristo, Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Solo tú eres santo, Jesús. Solamente tú eres santo, Jesús. Solamente tú mereces nuestra adoración, Padre, nuestra alabanza, Jesús. Entrégale tu corazón al Señor. Dile que Él es digno. Tú eres digno, Jesús, de recibir toda alabanza, toda adoración, Padre. Porque tú nos has dado todo, Señor. Y así mismo nosotros, Señor, queremos entregarte todo, Padre. Nos redimiste, Señor. Solo tú eres digno, Jesús.
sangre derramada me redimiste para Dios. No eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado. Por tu sangre derramada me redimiste para Dios. Y mira alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Jesús, con nuestro canto, porque solo tú eres digno, Padre. Te invito a que levantes tus manos y le entregues tu adoración al Señor. Te queremos entregar todo, Padre, todo a ti, Jesús. Todo a ti, Jesús. No eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado. Tu sangre derramada me redimiste para Dios. Gracias por tu amor, Jesús. No eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado. Tu sangre derramada me redimiste para Dios. Y mira alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir. Solo tú eres digno, Jesús. El poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir. Oh, el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 Adórale a Él. Amén. Toma este momento para darle gracias al Señor por su infinito amor, por
dar la vida, por recibir esos golpes, por ser clavado en esa cruz. Gracias, Jesús. Por eso te damos la gloria, Padre. Estaremos infinitamente agradecidos contigo, Jesús. Amén, 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 el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús, por haber padecido en esa cruz, Señor. Por ese hecho, Señor, es que el día de hoy estamos aquí. Por eso es que no hemos sido consumidos. Por eso mismo es que no nos has pagado, Señor, conforme a nuestras rebeliones, conforme a todo lo que hemos hecho, Señor, por todas las fallas que te hemos dado, Señor. Por eso seguimos aquí, Señor, porque tú nos has dado de tu gracia, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Nos compraste a precio de sangre. Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, viviste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado en una cruz. A ti,
viste de la majestad, viste siendo pecador, sin valor. Ahora dile, ¿cómo te podré pagar, Señor? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de ti? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Oh, Jesús. A ti, Jesús. Diste todo por amor, dejando mi pasado aquí en una cruz. Díselo con el corazón. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador, sin valor. A ti, Jesús. Jesús, A ti, Jesús. diste todo
fuerte aplauso al Señor en adoración, en alabanza a ti, Jesús, por ese amor inmerecido, Padre, porque nos has dado libertad, Señor, y se han roto las cadenas, Señor. Ese acta de decreto, Señor, es cancelada, Padre, solo por ti, Jesús, y por tu sangre. Amén. Mis hermanos pueden tomar su lugar. Pues que se den la bienvenida con ojos alegres, ¿verdad? Manifiesten la alegría y el gozo que está en su corazón. Así que acompáñenme a orar, por favor, si es tan amable. Y le decimos al Señor gracias. Gracias porque todo lo que representa para nosotros la vida que tenemos en Cristo Jesús, Señor, llena nuestro corazón, llena nuestra alma. Y no nos interesa ya lo que sucede alrededor, si bien nos pueda afectar, si bien alguna situación, alguna causa nos pueda simbrar. Pero sabemos que contigo estamos completos, Señor. Que hay suficiencia, Señor, de gozo, de cuidado, de plenitud contigo, Señor. Y eso es lo que nos sostiene. Creo que ninguno de los que estamos en este momento podríamos imaginarnos una vida sin ti, Señor. No podríamos. Hemos aprendido a depender de ti de tal manera que nos podemos echar confiadamente a tus brazos, Señor. Postrarnos a tus pies, sabiendo que siempre estarás con nosotros, en cualquier tipo de circunstancia. Y te damos gracias porque nos hiciste parte de tu casa, Señor. Porque aún a pesar de nosotros mismos, de nuestro carácter, de nuestras reacciones, de nuestras malas decisiones, tú sigues siendo fiel. Te pedimos que bendigas cada familia, Señor. Cada familia que está aquí representada, mis hermanos presentes, los que están por las redes, Señor, viendo la transmisión, que no se pueden congregar. Te pedimos por ellos, Señor, como nuestra hermana Mireya, nuestro hermano Tomás, que están deseosos de estar con nosotros, pero ellos todavía están pasando por alguna situación y nuestra hermana se está convaleciendo. Te pedimos que la sigas guardando, Señor, de esta cirugía. Te pedimos también por el bebé Matías Gutiérrez. Sus padres, sus abuelos están preocupados por el bebé. Tiene una afección en su estómago, Señor. Sé con este bebé. Los bebés son tuyos, Señor, y conforta el corazón de su familia. Igualmente queremos pedirte por María de la Luz de Los Ángeles, y que seas con ella, Señor, que le muestres tu misericordia, tu cuidado, como siempre hasta hoy, y que su familia también tenga paz por todo lo que sucede en su entorno, Señor. En especial quiero pedirte este momento, Señor. Esta oración va dirigida por cada una de las familias que estamos aquí, Señor. Cada necesidad, cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que se sientan enfermos, Padre eterno. Haz milagros, Padre. Te rogamos porque extiendas tu misericordia. En ese tiempo de escasez, si alguien está pasando por una situación difícil financiera, si ha faltado el trabajo, si ha escaseado, si un negocio está sufriendo alguna circunstancia difícil, Señor, pedimos tu cuidado. Si hay un problema personal o un problema familiar o algo que pueda estar lacerando la vida de nuestras familias, o específicamente de alguno de mis hermanos, Señor, te rogamos, Señor, como iglesia, como tus hijos, que tengas misericordia de todos. Igualmente queremos pedirte por un pastor más de Casa de Oración. Hoy vamos a orar por el pastor Chuy García. Él está pastoreando en la iglesia Casa de Oración Santa Fe en Guadalajara, Señor. Gracias por la vida de Chuy, de Maite. Sígueles dando como siempre, Señor, ese denuedo, esa fuerza, ese ímpetu que siempre han manifestado su fidelidad hacia ti, Señor. Y ahora en esta nueva versión de su ministerio como pastores, le sigas proveyendo de todo, Señor, para que él pueda caminar contigo y que nada lo desvíe, Señor. Sigue dando a Chuy esa fuerza, esa fortaleza, esa sabiduría para seguir predicando tu palabra. Te queremos dar gracias, Señor, por todo. Y viendo cómo las cosas parece que se normalizan y continúan
De la misma manera, como siempre, Señor, vemos que ante cualquier circunstancia tú sigues siendo fiel, Señor. Y te damos gracias porque tu provisión y tu cuidado nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Y queremos, Señor, agradecerlo en un acto de amor y de obediencia. Y hemos apartado, como lo dice tu palabra, una ofrenda voluntaria, Señor. Aquí está nuestro diezmo, que ofrecemos con alegría, porque sabemos que esto va a representar que tu palabra se extienda ahora a través de más medios, Señor, que tú has puesto para que podamos usarlos, pero también para que tengamos un lugar donde reunirnos, que haya alimento en tu casa. Y, Señor, gracias por mis hermanos dadores alegres, que lo hacen con gozo, sabiendo que no están haciendo inversiones, sino que están haciendo un acto de amor, fortaleciendo, Señor, a la iglesia para que siga su función. Te queremos pedir que bendigas el fruto de su trabajo, y si alguna familia tiene alguna situación difícil, que la fortalezcas, que llegue ese trabajo deseado, Señor, y que tengan ese privilegio de poder llevar el pan con honradez a su casa. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a darles unos breves anuncios. El día de ayer tuvimos una nueva enseñanza con el grupo de jóvenes, la reunión presencial. Y mire, muchas gracias al Señor por lo que ha puesto en el corazón de los jóvenes, que cada día son más los que se acercan presencialmente a sus clases. Se ve la necesidad, se ve ese deseo de aprender, y mire, se la pasan bien. Yo creo que vamos a hacerles algún video de las dinámicas que tienen para que ustedes se den cuenta, y los que no han venido, de lo que representa que como jóvenes se reúnan también a adorar al Señor y aprender de su palabra. Por otra parte, pues tenemos ya nuestra reunión presencial del mes, y es el próximo viernes 18 a las 19:30 horas. Así que, matrimonios, a fortalecer su casa, a fortalecer todo lo que tiene que ver con su hogar, para que puedan, con la palabra de Dios, caminar como matrimonio, como padres. Y bueno, hay matrimonios que todavía no son papás, que son matrimonios nuevos. Hay matrimonios que ya tienen hasta el nido vacío, ya, los hijos se fueron. Pues para todos hay una palabra. Así que, por favor, asista y pues sea bendecido con la palabra del Señor. Y les tenemos una buena noticia. Ya está en marcha la organización para nuestro seminario de jóvenes y adolescentes. Pues prácticamente 2 años sin actividades, ahora nos permite el Señor hacerlo. Y el seminario para jóvenes 2022. Han de decir, ¿por qué con esas letras al revés? Bueno, porque es contracorriente. Ya se dio cuenta que ese es el título de las enseñanzas, del tema. ¿Qué es ir contracorriente? ¿Contracorriente de qué? Del mundo, de lo que el mundo ofrece. Y bueno, van a participar como invitados los pastores Arsenio y Mónica de Casa de Oración Juvenil Guadalajara. Estos pastores son jóvenes, ellos llevan a cabo este ministerio en nuestra iglesia allá en Guadalajara, Jalisco, nuestra iglesia que nos cubre, la que nos envía, y va a ser de gran bendición. Yo le animo a que empiece a pues poner en su corazón el enviar a sus jóvenes. Es desde los adolescentes, desde la edad de 13 años. Hay niños desde los 12 años que ya necesitan arrepentirse, ¿verdad? Y entonces yo creo que es importante que los traiga. Y le digo esto porque hay ocasiones que también hacemos la convocatoria para presentación de bebés, de niños, bueno, niños hasta cierta edad. De repente me llegan con y le digo, no, ya se tiene que arrepentir, hermano, vamos a trabajar de otra manera, ya ahorita ya es otro asunto. Así que a partir de los 13 años hasta, mientras sean solteros, ¿verdad? Algunos han de decir, no vengan a encontrar, no, van a venir a aprender la palabra de Dios y sigan orando para que el Señor les dé esa ayuda idónea. Así que los esperamos el próximo 9 de abril, es a partir de las 9:30, es un seminario que dura, son 3 enseñanzas, una dinámica. Aquí se les dan los alimentos, aquí se les da todo lo necesario para que puedan
estudiar la palabra de Dios y se la pasan bien. Les vamos a pasar un video de los anteriores para que algunos los recuerden y otros pues se animen, ¿verdad? Y ¿usted cree, papá, que los niños, los jovencitos necesitan ahora andar contracorriente de lo que están aprendiendo? Claro. Vaya que cada vez las agresiones son mayores. Mire, el diablo no se calla. Satanás no oculta sus intenciones y se exhibe con todo lo que usted ve alrededor. Se exhibe con todas estas leyes extrañas, con todas estas manifestaciones, con todas estas situaciones que precisamente son las que se van a tocar. El riesgo de las redes sociales mal empleadas, esta famosa diversidad sexual, que solamente es una aberración delante de Dios, todo lo que representa tener un orden en casa, en su hogar, el riesgo de los estimulantes, de las drogas, de todos los... Yo creo que vale la pena que lo traiga, ¿no cree? Bueno, y vamos a continuar con nuestras enseñanzas, mis hermanos. Estamos hablando de enseñanzas fundamentales que nos están permitiendo, primero, identificarnos, también entender el proceso de un creyente, y pues esto nos ha fortalecido mucho. Yo creo que ha sido y pues nos ha servido no solamente para fortalecer nuestra fe, sino que a muchos se les han caído las vendas de los ojos en algunos temas, como el tema de la semana anterior acerca del bautizo y la llenura del Espíritu Santo. Hemos hablado de la gracia, hemos hablado de la fe. Y hace un momento que estábamos escuchando cantándole al Señor, escuchando las alabanzas, yo me ponía a pensar en todo lo que el Señor hizo para podernos reconciliar con el Padre. Sí se fijó en lo que estábamos cantando, todo lo que hizo en la cruz, todo lo que representó su sacrificio, para ganar un lugar para nosotros, mis hermanos. Pero ese lugar no es que esté condicionado, pero sí tiene un requisito para acercarnos al Señor. Y el requisito es ser como Él, limpiar el corazón, limpiar el alma, caminar conforme a su voluntad. Pero para que esto sea posible, para que sea posible que la fe sea viva, para que esa gracia nos alcance, para que el Espíritu Santo nos selle, nos toque, hay que dar un paso, mis hermanos. Y ese paso es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, que ya estamos disfrutando de la gracia del Señor. Y voy a hablar acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Si yo le pregunto a usted, ¿cuántas de ustedes quieren estar con el Señor durante toda la eternidad? ¿Qué me van a decir? Que sí. ¿O alguien se quiere quedar? No, ¿verdad? Ahora, ¿usted cree que hay riesgo que alguien que se congrega, que se vea muy creyente, muy cristiano, muy bueno, muy generoso, muy todo, se pueda quedar? ¿Cree o no cree? Sí, sí se puede quedar. Corre el riesgo de no alcanzar la gracia a causa de situaciones que vamos a ver hoy. Y precisamente por la importancia que tiene el arrepentimiento en la vida de nosotros, de los creyentes, bueno, de toda la humanidad, vemos que hay dos pasajes que nos van a llamar la atención. ¿Cómo hablan ambos? Si me acompaña Mateo 3, por favor. Mateo 3, mientras lo busca voy por mí. Ahora sí, porque ya a esta edad se cansa uno mucho. ¿Usted no se cansa? Y aunque no tenga mi edad, yo espero que llegue a esta edad así, con mucho ímpetu, con muchas ganas y con mucho amor al Señor. Miren, dice la Escritura en Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista. La semana pasada pues estudiamos a qué vino. Dice, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje principal de Juan Bautista y lo estudiamos plenamente la semana anterior. Pero ahora le voy a pedir que vaya a Mateo 4. Y cuando el Señor, después de haber sido llevado al desierto por el Espíritu para todo lo que representó su ayuno,
su soledad, el consagrarse al Señor, el tener tiempo con Dios, el sacrificar la carne, toda aquella situación que le permitió fortalecer todo su espíritu para poder llegar a la hora que iba él a terminar, ¿verdad? A llevar a cabo. Dice Mateo 4:17, desde entonces, o sea, desde el momento en que regresó del desierto, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya se dio cuenta que es la misma frase? Entonces llama la atención cómo Juan Bautista y el Señor Jesús inician su ministerio fundamentando su predicación exactamente con la misma palabra, arrepiéntanse. La palabra arrepentimiento, el vocablo griego, tiene un significado de alguien que va en una dirección para ir en dirección contraria, como lo que vimos en el mensaje del banner, contracorriente. ¿Sí sabe lo que es un salmón? ¿A quién le gusta el salmón? A muchos, además es muy saludable. ¿Y qué cree que el salmón, para poder fructificar, para poderse reproducir, qué tiene que hacer? Ir contracorriente, en un esfuerzo impresionante para llegar a la meta. Y eso es lo que el Señor nos está hablando cuando nos dice, arrepiéntanse, ir contracorriente. Y este es un importante mensaje, mis hermanos, el del arrepentimiento, que lamentablemente con el paso de los años se ha diluido demasiado y en la actualidad son pocos quienes, identificándose como pastores o maestros de la palabra de Dios, enseñan sobre el verdadero arrepentimiento. ¿Y esto por qué? Pues porque se le da mayor importancia a lo que es agradable oír. El mensaje que vamos a escuchar hoy no es agradable, mis hermanos, pero hay quien precisamente se especializa en esto para que la gente se acerque, para llenar las iglesias de gente con lo que esto representa. Y por eso les hablan de cómo prosperar, cómo alcanzar la prosperidad económica, el éxito, el poder, solo con el hecho de aceptar a Cristo, así te dicen. Y congrégate y trae tu diezmo al altar, así de simple. Pero Juan el Bautista y el Señor Jesús no pensaban así. Tampoco los verdaderos apóstoles pensaron así. Y nosotros no podemos creer eso. Ellos sabían que el mayor bien que se le podía hacer a las personas al estar separados de Dios era llamarlos al arrepentimiento. Cuando el Señor dio la orden a sus discípulos de ir a predicar, les encargó encarecidamente la predicación del Evangelio, enfáticamente que enseñaran sobre la necesidad de arrepentirse para poder ser salvos. Pedro, en su primera exposición pública del Evangelio, aquel día del Pentecostés, ¿se acuerdan lo que hablamos la semana anterior, ese día donde fueron llenos del Espíritu Santo? Exhortó al pueblo judío al arrepentimiento. Ese fue el mensaje que el apóstol dio, esa primera conferencia, esa primera predicación. ¿Y qué cree que sucedió? Ese día más de 3,000 personas creyeron en Jesús. Vamos a Hechos 2:36 para que me acompañen en esta lectura, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice, sepa pues, está hablando con el pueblo, con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Lo primero que fue convencidos de pecado, se afligieron en lo que acababan de hacer, su manera de vivir. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos
y para todos los que están lejos. Aquí, ¿quién está abarcando también? A todos los gentiles. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Y mire lo que hizo el hecho de ser salvos, de ser personas que ya estaban, ahora sí que, como decíamos la semana pasada, inmersas en la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y estas son parte de las evidencias de alguien que ha llegado a la fe. Empieza a sentir la necesidad de acercarse a la palabra de Dios, de tener comunión con sus hermanos. Posteriormente vemos al apóstol Pablo, quien fue un predicador y maestro, defensor del evangelio impresionante, hablando con los filósofos griegos, que era la élite de la intelectualidad de su época, diciéndoles en Hechos 17:30, yo se lo leo, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quién está predicando? A los griegos, a los filósofos, a los gentiles. Entonces, la palabra de Dios no estaba encerrada para unos cuantos, no era exclusividad de alguien. Sin embargo, el énfasis de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como las enseñanzas de Cristo, como todo lo que posteriormente el Espíritu Santo inspiró a sus apóstoles, fue arrepentirse. Y esto nos da una idea de la importancia del arrepentimiento. Y vamos a empezar a hablar de ello. Porque arrepentirse, mi hermano, bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Quién está convencido y seguro que se arrepintió? ¿Como 4? Es que dicen, no, es que ya nos va a agarrar. Bueno, la palabra los puede agarrar. Pero aquí lo que tenemos que hacer es abrir el entendimiento y el corazón para saber cuál es nuestra condición espiritual. Arrepentirse no significa solamente sentirse mal por un momento. No es derramar algunas lágrimas para mostrar pesar por lo que alguien sabe hizo mal. No. Arrepentirse no es tan solo un acto emotivo o el cumplimiento de algún ritual, tampoco. Ya les decía que arrepentimiento representa un cambio de modo de pensar, que debe seguir un cambio de manera de vivir. Por eso, entre otras cosas, el Bautista demandó a los fariseos diciéndoles: hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, su arrepentimiento tiene que dar ¿qué? Evidencias. Y en su mensaje no solamente llamaba a las personas a que se sintieran mal y se bautizaran por si ese acto ritualista les iba a funcionar como reconocimiento de que eran pecadores. No, sino que era necesario que confesaran sus pecados delante de Dios y dar evidencias que su arrepentimiento había sido genuino. Ahí es donde estriba que muchos sigan haciendo lo mismo. No se han arrepentido. No es una confesión tradicional de un pecador a otro pecador, que prácticamente es tomada como una concesión para seguir pecando, religados a una rutina religiosa. Hoy hago todo lo que me da la gana, pero el fin de semana voy, confieso mis pecados, me dicen algo que tengo que hacer, me como una galleta el domingo y el lunes a seguir pecando. No, no es eso, mis hermanos. El fruto del arrepentimiento, el digno, es un cambio desde lo más profundo del corazón que va a afectar tu manera de pensar, tu conducta y la forma de actuar de manera permanente. Estoy diciendo que la va a afectar porque vas a ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Esto significa que ya no pecas? No, esto significa que ya hay pesar cuando tú haces algo indebido, porque ya hay alguien que te está redarguyendo día a día. Y quienes no han sido enseñados con la verdad piensan que por haber hecho una confesión de fe, ¿sí saben lo que es eso, verdad? Muchos les dijeron, haz la confesión de fe y en este momento tu nombre está inscrito en el libro de la vida, aleluya, gloria a Dios. No, mis hermanos, no es una oración de fe que no es tu fe. ¿Por qué?
Porque estás repitiendo algo que no salió de tu corazón, número uno. Entonces eso no es lo que te perdona del pecado. Eso no es lo que restablece tu comunión con Dios, como si fuera un acto mágico. La predicación del Evangelio es para que tú te des cuenta de tu condición espiritual delante de Dios, tu apartamiento por tu conducta, por tu pecado, por tu naturaleza. Y de ahí, del arrepentimiento genuino, acceder al perdón de Dios. Pero hay todavía quien cree que, como ya hizo la oración y la cuenta ya fue saldada por el sacrificio de Jesús, ahora hasta todos los pecados futuros que cometas son limpiados en automático. Una forma muy absurda de abusar de la gracia, porque ese es otro tipo de doctrina. ¿Ya eres salvo? No importa. Pues alguien dijo absurdamente, incluso si te suicidas, no hay problema, te vas al cielo. ¿Y sabe lo que ha provocado eso? El suicidio de muchas personas, incluyendo pastores que le creyeron a alguien que habló en su carne. Porque realmente quien se arrepiente de su pecado, con el dolor de haber ofendido a un Dios santo, sabe que ahora, bajo su nueva naturaleza, esa investidura que nos da el Espíritu Santo, pues tiene la necesidad de un arrepentimiento, pero ahora va a ser constante. No es salvífico porque ya eres salvo, pero sí va a ser constante porque vas a estar siempre a cuentas con Dios. O sea, te va a permitir llevar una vida con frutos dignos de arrepentimiento, porque todos los días hacemos algo que ofende a Dios. ¿Usted lo cree o no lo cree? Es más, desde en la mañana ahorita ya hizo algo que le ofendió, ¿sí o no? ¿Quién sabe cómo vino? ¿Qué pensamiento? ¿Qué miró? ¿Qué lo distrajo? ¿Qué lo hizo estallar? ¿Qué estaba pensando? A lo mejor ahorita en el corazón algo le estaba... Y está así como entre ausente y presente. Bueno, eso hay que ponerlo delante de Dios. Los verdaderos cristianos sabemos que pecar es infidelidad. Infidelidad a Dios. Y eso es un adulterio espiritual. Y este adulterio espiritual contrista al Espíritu Santo. O sea, lo provoca celos. O sea, está siendo infiel con Dios. Y eso hace que Él se retire. El verdadero creyente, cuando tiene un reconocimiento sincero de su pecado, tiene tristeza y hay dolor. Le inunda el corazón porque sabe que ha ofendido a quien le salvó de la condenación eterna. O sea, el creyente que peca deliberadamente, mis hermanos, sí sabe la sangre que ahora está pisoteando, sí sabe a quién está menospreciando, sí sabe. Por eso la importancia de estar a cuentas con Dios. Dijo el Señor, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Quién cree que lo trajo? Él. El reino de los cielos, mire, es el lugar santísimo habitado por Dios, lleno de su gloria, de la más alta dignidad, de justicia, de santidad. Al venir Jesús, lo acercó a una humanidad perdida. Mis hermanos, ese es un verdadero milagro, eso es misericordia, eso es amor de Dios. De ahí la importancia del arrepentimiento. Pues ¿cómo pretende alguien participar de la gracia en Cristo y tener un lugar en el reino si no ha reconocido sinceramente su condición de pecado? Sin los cambios que dan evidencia de su vida nueva en Cristo, que es una realidad, donde todo lo impuro, lo pecaminoso ha sido reemplazado por nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar. De esas veces que ni siquiera usted se da cuenta, pero ya está actuando diferente. Empieza a hablar diferente, a pensar diferente, a tener actitudes distintas. Y hasta usted dice, caray, esto lo dije yo, o sea, ¿soy yo? Pues no eres tú. Pero tú estás siendo sensible a la dirección del Espíritu Santo y eso es bueno. Mire, mis hermanos, el Señor no puede establecer su reino sobre un corazón duro y entenebrecido por el pecado, con una mente que aún maquina, concibiendo pensamientos, deseos impuros, que además practica libremente bajo cualquier pretexto. Esto sería como poner las bases del reino sobre el lodo.
o las arenas movedizas de un sepulcro blanqueado. ¿Sí sabe lo que me refiero con sepulcro blanqueado? Sobre la hipocresía de alguien, que puede ser hermoso por fuera, pero por dentro está lleno de muerte, de podredumbre. Para establecer el reino de los cielos en alguien, el Señor requiere un corazón que haya reconocido su perdición, su pecado, su ruina, su destitución de la gloria de Dios, sensible a su dirección. ¿Quién tiene que limpiar ese corazón? El Señor, mis hermanos. ¿Y quién tiene que ser sensible a esa limpieza? Usted. Entregar todo. Entre otras cosas, tenemos que reconocer el atrevimiento y los fracasos de haber intentado acercarnos a Dios y agradarle a Dios por medio de una débil moral. Hay quien piensa que por sus buenas obras, obras muertas, los rudimentos religiosos, está agradando al Señor. También por eso hay que pedirle perdón. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de suplir con nuestras obras, con nuestros rudimentos, lo que solamente se consumó en la cruz por el sacrificio de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sin embargo, lamentablemente en el cristianismo, y sobre todo en esta generación, siempre hay quien cree que por sí mismo puede agradar a Dios, que en Él hay virtudes suficientes para servirle incluso, y que con sus recursos pueden comprar el favor del Señor. Nada más absurdo o blasfemo. Por eso el arrepentimiento es una necesidad, mis hermanos, no solamente para el pecador que está aún todavía sumido en sus pecados porque no conoce al Señor, sino también para los creyentes a los cuales se les ha sido revelada la santidad de Dios. Por eso necesitamos reconocer que si nuestro arrepentimiento fue verdadero, pues se tienen que dar las evidencias, porque desconocer esto es lo que ha llenado las iglesias de una gran cantidad de siervos y profesantes falsos, solamente simpatizantes del Evangelio, creyentes nominales. O sea, soy cristiano porque me congrego en una iglesia cristiana, que se consideran salvos cuando no existen señales de sus cambios, ni de su forma de pensar, ni de su actuar, ni su conducta. Y no estoy diciendo que esto sea lo que te abre las puertas del cielo. Esta es la evidencia de que tú, ¿qué? Naciste de nuevo. Y en esa condición se engañan a otros y otros se dejan engañar, creyendo que por asistir a una congregación cristiana son salvos, hijos de Dios, aunque sigan siendo pecadores compulsivos. Y quizás alguien podría decir, bueno, yo no soy pecador compulsivo, nada más cada tercer día. No hay justificación, mis hermanos. Y le digo esto con toda sinceridad y respeto. No estoy diciendo que se sea perfecto y que ya no pecas. Estoy hablando de la persona que reconoce su necesidad de estar siempre a cuentas con el Señor y que es sensible a su dirección. ¿Cuál es la causa principal de que muchos piensen de otra manera? La ausencia de una genuina exposición del Evangelio. De decirle a alguien, repite estas palabras y eres salvo. Eso es un pecado. Es un pecado de omisión. Y además estás engañando a la persona. También es la carencia de una doctrina bíblicamente sana que les permita conocer los fundamentos de la fe cristiana, de la verdadera. Y cuando no se confronta su condición, ni se enseña lo que es el auténtico arrepentimiento, esto no produce nada en la vida del oyente. ¿Por qué? Porque no ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio. Por eso no ha llegado a arrepentirse. Y solamente muestran algo que parece, pero no es. Se llama remordimiento. O dolor momentáneo por el mal que hacen, pero por eso continúan viviendo en su pecado. El remordimiento solamente te hace sentir mal momentáneamente. Por eso son quienes, como costumbre, practican su fe, pero ahora solamente lo que han hecho es cambiar la escenografía del lugar donde se reúnen.
Ahora ya no van al lugar donde está lleno de santitos y con cosas así. No, ya no. Ahora van a un lugar donde no hay imágenes. Hay un tipo que tiene esta esposa y les predica la palabra de Dios. O sea, sí, todo está bien, está bonito, las alabanzas son lindas, aplaudimos, ya no estamos en la gimnasia de siéntate, híncate, párate, ya no. Todo está bien, pero el corazón perverso conserva la naturaleza caída, mis hermanos. El verdadero arrepentimiento lleva a la tristeza de haber hecho lo malo en contra de Dios. Afecta su entorno, lastima. Sin embargo, el remordimiento, aunque cause tristeza o dolor, es tan falso que Pablo lo define como del mundo, porque no es genuino. El que se arrepiente no siente dolor. El que solamente tiene remordimiento no siente dolor por el hecho de haber pecado, sino por las consecuencias inmediatas del pecado, de lo que sabe que hizo mal. De modo que tan pronto pasa ese aparente dolor, o ya alguien le dijo, bueno, está bien, no hay problema, ya te perdono, renuevan los deseos de pecar. ¿Conoce gente así? Que cuando se sienten muy mal están ahí hasta, no, perdóname, no vuelvo, y discúlpame, mira que no, que yo... Hasta dicen, voy a jurar. No jures, mejor arrepiéntete. El arrepentimiento verdadero implica cambios de la perspectiva y el sentir respecto a la naturaleza del pecado. Ya no se le ve como antes. Y el creyente, cuando tiene la naturaleza y la mente de Cristo, va a tener el mismo sentir de Dios respecto al pecado. Por eso es importante reconocer íntimamente cuál es su perspectiva, mi hermano, su opinión sobre el pecado. ¿Acaso lo minimiza o lo rechaza y lo aborrece como Dios lo hace? Ahora, en vez de mirarlo deseable, le repugna, le avergüenza haber deseado algo así, caminar en esas veredas, porque quien solamente tiene remordimiento puede ver cómo el pecado está destruyendo su vida, cómo está lastimando a su familia, cómo lo separa esto de Dios, y aunque sabe que sufrirá el castigo eterno, no le importa y lo sigue practicando. ¿Cuál es la causa? O no ha nacido de nuevo, o no ha habido una perfecta o completa revelación de la santidad de Cristo. Por eso, aunque se considere cristiano y hasta siervo de Dios, se sigue rigiendo por los apetitos de su carne y toma libremente lo que el mundo le ofrece. Para él el pecado sigue siendo tan deseable, lo disfruta tanto, que no quiere dejar de practicarlo, ni separarse de él. Mis hermanos, el pecado se disfrutaba. Y no me va a decir usted que no. Se buscaba, se disfrutaba, se gozaba, por eso lo buscaba. Por eso los viernes llegaba usted y sábado, desde el viernes hasta el sábado, domingo. ¿O no? Así que le digo que no era un mensaje agradable. Pecábamos como si ese placer momentáneo fuera lo que determinara nuestra verdadera felicidad. Allí se centraba todo. Robarle momentos de felicidad a la vida, al mundo, pero perdiéndonos. Pero quien se arrepiente, al voltear al pasado, recordar su conducta, ¿qué cree que siente? ¿Qué siente usted cuando regresa a eso? ¿Le dan ganas de volver? ¿O hasta siente escalofrío? Señor, gracias. Gracias por haberme traído a tu luz admirable. Se da cuenta de lo detestable, lo digno de condenación que había dentro de él, avergonzado de cómo, por su naturaleza, pues caía constantemente en estas prácticas. Por eso dice la Escritura que no hay condenación para la iglesia. O sea, si usted se arrepintió, no hay condenación. Usted ha sido perdonado, pero como le dijo el Señor a la mujer adúltera, vete y ¿qué? Y no peques más. Y eso es ya una decisión. Sin embargo, los pecadores deliberados, avalados en su propia moral, no ven la razón por la cual Dios se opone a que practiquen a su antojo
Lo que luego dicen, pues ese libre albedrío, Él me lo dio. Mire, el hombre es bien inteligente, llamémoslo entre comillas, o más bien habilidoso, para hasta con la misma escritura justificar su pecado. Muy religiosamente sacan textos fuera del contexto para justificar sus fechorías. Por eso no pueden aceptar que Dios les pueda, pues, dar castigos tan severos y terribles. ¿Pero cómo? Si Dios es amor. Aman tanto su condición que no entienden por qué Dios tiene que considerar los merecedores de tal castigo. Pero cuando alguien ha sido convencido de pecado, se ha arrepentido, ahora la ve bajo la misma sentencia que el Señor lo ve y desea estar a cuentas con Él para ser librado de todo lo que sabe puede seguir sucediendo en su vida. Porque mire, aún como creyentes, como cristianos, el pecado nos va a hacer caer, nos va a desviar, nos va a lacerar, nos va a evitar que caminemos y maduremos en la fe. Por eso es lamentable ver una cantidad, y no poca, de creyentes practicando el pecado sin límites, sin que nada se los impida. ¿Por qué? Por una falta, una carencia de enseñanza bíblica de lo que representa el verdadero arrepentimiento y el pecado. Por eso, aunque reconozcan que su relación con el Señor no es precisamente la que les demanda, su cauterizada conciencia no les permite verse como merecedores de un castigo por su condición, ¿no? Y cínicamente declaran, Dios es amor y su misericordia es para siempre. ¿Y por qué digo cínicamente? Porque sí, efectivamente, esa es una gran verdad. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, pero no para los pecadores deliberados. Estoy hablando de pecadores deliberados en el sentido que están menospreciando la sangre de Cristo, que se expresan como cristianos, pero viven como gentiles. La Escritura dice que Dios no puede ser ¿qué? Burlado, y que lo que siembras, cosechas. O sea, no podemos eludir nuestra responsabilidad de vivir como verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, así es como su engañoso corazón no convertido les comete fraude, quedando aún en una condición peor a la que estaban cuando no sabían acerca del Evangelio. Dice la Escritura, mejor les hubiera sido no haber conocido, mejor, si lo iban a despreciar. Es una condición más infame que la de los demonios, mis hermanos, porque estos creen, ¿y qué creen? Tiemblan. ¿Y por qué cree que tiemblan? Porque conocen la santidad y la justicia de Dios. Por tanto, conocen su destino. Sin embargo, hay quienes dicen creer, llenan iglesias y no tiemblan, ni se preocupan siquiera en meditar un poco su conducta. ¿Ya se dio cuenta de la necesidad del arrepentimiento? ¿Por qué piensan así? Porque la opinión que tienen del carácter del pecado no les permite ver que en esa condición no pueden estar delante de un Dios 3 veces santo. No les ha sido revelada la santidad de Dios. No les ha sido revelado que para estar delante de Él deben reconocer el pecado, arrepentirse, y de ahí la importancia radical de un cambio de opinión del carácter del pecado. ¿Qué piensa usted del pecado? Y le voy a decir algo, pecado es pecado, no hay categorías, no hay que si venial, occipital o no sé cómo va, ¿verdad? No, pecado es pecado, no hay pecado pequeño, no hay pecado mayor, todo nos aparta del Señor. Y un corazón que aún maquina y se regodea en sus caídas, no va a proceder al verdadero arrepentimiento, a menos que haya un reconocimiento de la naturaleza del pecado, que se dé cuenta del terreno que pisa. Porque si bien puede haber cambios ligeros por algún remordimiento temporal, no habrá arrepentimiento sin el reconocimiento de su condición espiritual delante de Dios.
Por eso al hombre natural es difícil aceptar o creer que puede ser merecedor del castigo eterno. Desde su punto de vista moral, va a intentar cambiar, pero solo superficialmente. El corazón sigue igual. La Biblia nos muestra, mis hermanos, la imposibilidad de que alguien obtenga el perdón de Dios y la salvación por gracia solo por realizar algunos cambios positivos bajo su manera de pensar. ¿Usted cree que puede lograr por sus cambios positivos en su manera de pensar el cielo? No, mi hermano. El creyente que ha sido redarguido por el Espíritu de Dios tiene el discernimiento suficiente para ver que el pecado en su tendencia real es muy peligroso. Además, su trascendencia. Y lo ve como es, un destructor del alma, pero también del cuerpo mientras estamos aquí, porque se aprovecha de la carnalidad del hombre. El creyente sabe que el pecado siempre tratará de causarle daño a él y todos los que estén a su alrededor. Como también sabe que para evitar ese mal, el único remedio es dejar de practicarlo. ¿Qué debe hacer uno para dejar de pecar? Pues decidir no pecar. ¿Es fácil? No. ¿Y sabe por qué no es fácil? Porque aunque seamos creyentes, aunque hayamos nacido de nuevo, nuestra naturaleza ya está. ¿Y quién cree que lo sabe? El diablo. Y él se sabe la Biblia de memoria mejor que usted y que yo. Y él jamás dejará de acecharnos seductoramente para hacernos caer, poniendo en juego todos sus recursos, sus artífices, sus trampas, incluida la religiosidad. Por eso dijo el apóstol Pedro: sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, esta analogía con un león rugiente, hambriento, de solo estar viendo una falla, una debilidad. ¿Sabe usted que los leones cazan a los animalitos débiles, vulnerables, heridos, pequeños? ¿Sí sabía usted eso? Por eso la analogía. Y si usted tiene un punto vulnerable, ¿qué cree que va a hacer el diablo? Por ahí. Ahí va el varón de Dios con su Biblia de 3 kilos, 4. Y viene una rubia despampanante y no. Y quiere cerrar los ojos y empieza. Ay, no. Pero el diablo ya lo vio y ya sabe que le gustan las rubias, o cuando menos despampanantes, no importa el color. O sea, su problema es la lujuria. Y así con otras áreas. Si es usted de mecha corta y se enoja, su problema es la ira. Si es usted que se le salen por ahí algo, la maldicencia, y así. Por eso es importante, mis hermanos, un cambio de percepción también, primero, del pecado, pero también del merecimiento, del castigo a causa del pecado. Porque alguien se puede reconocer como pecador, pero no como merecedor de la justicia de Dios. A nadie le gusta la confrontación, la disciplina y el castigo. Sin embargo, el Señor dijo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Usted cree que eso es un castigo? Y muy terrible. Gracias a Dios que la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la contracorriente. El pecador convencido de su condición no tiene dudas de su necesidad de estar a cuentas con el Señor para recibir su gracia. Consciente que de apartarse va a venir un castigo, una disciplina de parte de Dios. ¿Sí está usted consciente de eso, que el Señor va a tratar con usted? Y de repente usted dice, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Si oro y hago y hasta diezmo y hasta de más. Y el Señor está buscando lo suyo a usted. El hecho de que usted cumpla con sus deberes cristianos no le quita el compromiso y la responsabilidad de vivir en santidad. ¿Sí me explico?
Las evidencias de un arrepentimiento genuino comienzan con la disposición de no volver a pecar. ¿Qué dijo el salmista? En mi corazón he guardado tus palabras. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. De ahí la necesidad que estudiemos la palabra de Dios. Lo que usted hace al venir aquí es bueno. Lo que hace usted cuando ora delante de Dios en su devocional es bueno. Lo que hace usted en las mañanas cuando lee un salmo es bueno. Edificándose todos los días para poder estar siempre bajo la cobertura de nuestro Señor. Y ahora, por gratitud, no por otra cosa, por gratitud, por amor, se abstiene de pecar, no por el miedo al castigo, sino porque su nueva naturaleza le hace aborrecer el pecado y lo saca de su vida. Y aquí surge la pregunta, ya ve que siempre pregunto, ¿tienen la seguridad que su disposición a pecar es realmente cada vez menor? No me diga, no me conteste, usted mismo analice, porque ese es un fruto. O sea, mi disposición a pecar es cada vez menor, cada vez controlo más mi carne, mis emociones, estas partes que yo sabía cómo era antes. O sea, haga un análisis de su pasado, 6 meses, 1 año, véase hoy y diga, Señor, gracias porque has cambiado esto en mí. Y la gente lo nota. Analice su reacción ante la tentación. ¿Usted es tentado todos los días, sí o no? Analice la situación cuando usted es tentado, cómo reacciona o qué siente cuando recuerda los pecados que acostumbraba a practicar antes de su regeneración. ¿Qué siente? ¿Aún le agrada? ¿Se regodean ellos en ese recuerdo? ¿Le parecen tan placenteros que le gustaría volver a practicarlos? ¿Acaricia la idea de volver a ciertas cosas, regresar a lugares, andar con personas, revivir situaciones? Todo eso es importante para saber cuál es su condición. Más de una ocasión, mis hermanos, he estado escuchando pláticas entre varones cristianos y comienza uno a decir, no, mi hermano, yo, no hombre, no te imaginas cómo era, me tomaba una botella y por eso otro dice, no, eso no es nada, yo me tomaba 2. No, y eso, yo no es nada, me tomaba 3 y además tenía 3 mujeres y hacía, parece competencia, ¿quién pecó más? Y ahí están echándole. Y llega un momento en que no están hablando del Señor, están complaciéndose de todas sus desfachateces. Y lo he escuchado. Así que cuidado, mi hermano, no presuma eso. Alégrese mejor que el Señor lo sacó de ahí. Sabemos que existe una lucha interior en cada uno, pero también sabemos la manera de contrarrestarlo. Pero si no hay ese deseo, si no hay cambios y hay recaídas y retornos a ciertas prácticas constantemente, algo está fallando en la relación con Dios. El corazón nos está jugando fraude. Porque si pese al conocimiento y la revelación de la palabra, aún se tiene la disposición de pecar deliberadamente, sin hacer nada que detenga los pensamientos, los deseos, la carnalidad, echar a volar la imaginación. ¿Sabe usted con solo pensar en el pecado ya pecó delante de Dios? Sí, nadie se dio cuenta, pero el Señor sí. Si alguien está pensando de esa manera, es muy probable que solamente ha sido redarguido del pecado, pero no tiene convicción del mismo. Y aunque su vida pudiera haber cambiado, si permanece en él la disposición a pecar, tenga cuidado porque las consecuencias se van a pagar. Y sabe, no es porque el Señor tome venganza de ustedes, porque le ama. Él no quiere que sus hijos caigan, no quiere que sus hijos se alejen. Y lo va a detener a tiempo y va a usar los recursos divinos para hacerlo. Una pregunta más. Desde que se identifica como nacido de nuevo, como creyente, que abrazó la fe cristiana, ¿realmente abandonó pecados y ha perseverado en un caminar santo conforme a la palabra? Analice. ¿O se abandona fácilmente todavía ciertas actividades mundanas, practicando con libertad algo sin que haya que le detenga? Porque todos tuvimos un pecado favorito. Pecados favoritos. Quizás lo que para una persona no fue motivo de caída, para otros sí.
Quizás alguien jamás tomó una copa o fumó un cigarro o se drogó. Y dice, pero ¿cómo es posible que hayas caído en eso? Pero ¿qué tal andaba de coscolino, rabo verde o todo lo demás? Y todavía eso le sigue llamando la atención. Así, mis hermanos. De manera que no importa de cuánto haya tratado de renovar su mente o modificado algunas formas de conducta, pero si continuar pecando no le produce tristeza que le lleve al arrepentimiento, medite. ¿Qué es lo que aún concibe su corazón? Recuerde que el arrepentimiento genuino hace cambios permanentes en el carácter y la conducta, porque es arrepentimiento para salvación del que no, dice el apóstol Pablo, del que no hay que tener pesar. Cambios tan profundos que no le va a interesar regresar a lo que el pasado le ofrecía. Y el presente se lo sigue ofreciendo. Pero siempre habrá quien se considere justo en sus caminos, en su vida cotidiana. Como buen hombre, como esposo o esposa, buen padre, buena madre, buen vecino, trabajador, honrado en todas sus actitudes. La Biblia muestra la condición del hombre, la verdadera. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si eso dice el Señor, ¿será cierto? Pero hay quien cree que sí, hay buenos. Sí, hay buenos para nada. Habemos, dijo el otro. Este pasaje nos muestra solamente la tendencia del hombre al pecado y su intención de cubrirse todavía con hojas de higuera. ¿Sí sabe a qué me refiero? Con justificaciones o jactarse. En lugar de advertir a otros para que no caigan, se complace con los que pecan igual que él. El hombre está colmado de pecado, está impregnado de maldad. Dice la Escritura, su mente se inclina de continuo al mal, aunque se pretenda convencer que tiene suficientes trazos de bondad. Si no está dirigido por el Espíritu de Dios, si no se ha arrepentido, es sujeto a caída constante, mi hermano. La realidad es que todos estamos propensos a fallar. Sin embargo, hay quien piensa que mediante sus buenas obras puede acallar el grito de su conciencia o frenar la ira de Dios. Desde el principio Dios ha dado al hombre la oportunidad de arrepentirse y rectificar sus caminos. Para eso también nos dio sus mandamientos. ¿Sabe lo que son los mandamientos de Dios? Es como esa plomada que se usa en la construcción donde se evidencia un defecto. Los albañiles, los carpinteros, para hacer una pieza muy exacta, extienden una plomada o un nivel, y esto les permite descubrir lo torcido. Así es la plomada de Dios, mis hermanos. Cae sobre la conducta de cada uno de nosotros y saca a la luz nuestro pecado. No tenemos manera de justificar nada, aunque haya quien se quiera ver justo, aunque haya quien presuma una débil moral y hasta se la pase señalando errores en los demás y no ve los personales. ¿Sí sabía eso? Mire, cuando usted ve a alguien que se la pasa señalando, es porque trae una carga de pecado impresionante. Simplemente quiere desviar la atención de las personas hacia otra situación. Eso es clásico. No ve lo que hace, pero sí ve lo que hacen los demás. Ve algo mínimo y lo hace máximo. Y lo que él hace máximo, lo minimiza. Esa es la conducta del hombre. Cuando ocurre alguna desgracia en una persona, es bien fácil decirle, ¿cuánto habrá pecado? Que cayó bajo el juicio de Dios. Sí, hay quienes se miden en ese parámetro. No, seguramente hizo lo malo delante de Dios. Vamos a ver un pasaje rápidamente. En Lucas 13:1. Dice
la escritura. En aquella misma ocasión iba el Señor caminando. Dice, algunos estaban ahí contándole de ciertos galileos cuya sangre había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, habrían sido más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. Más bien si ustedes... Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé los mató. ¿Piensan que ellos habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Les digo que no. Más bien si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. O sea, aquí no se trata de ver los defectos en los demás. Si ese que le cayó una barda encima, que cayó en desgracia, que falleció por COVID, cualquier circunstancia, pero se arrepintió, ¿dónde cree que está? En el reino de los cielos. Y aquel que juzga, aquel que no se arrepiente, bueno, para todos deberían resonar las palabras del Señor. Si no se arrepienten, perecerán igual. Y esto sucede cuando no distinguimos que el arrepentimiento es una gracia. Y si miramos la Escritura, vemos que en muchos casos no todos lamentablemente se arrepintieron, no todos. Dice Romanos 2:3, oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿tú qué juzgas? ¿Practicas lo que juzgas? Y ahora la pregunta para quien no ha querido reconocer su condición, si alguno al escuchar este mensaje no lo ha hecho. ¿Qué atesora en su corazón? ¿Qué ha rechazado que le hace sujeto a merecedor de la ira venidera? ¿Qué está acumulando para sí mismo? Y esto es para alguien que no conoce al Señor, que se la pasa rechazando el Evangelio de Cristo. Pero para ti, mi hermano, como hijo de Dios, que has experimentado su gracia, ¿tú qué estás acumulando con cada pecado deliberado que seguramente cometes, con cada juicio injusto, con cada palabra vana, con cada desobediencia? ¿Qué estás atesorando? Y lo estás atesorando porque al no reconocerlo, ni llevarlo delante de Dios en arrepentimiento, lo estás acumulando para ti. De manera que cuando el Señor pague a cada uno conforme a nuestras obras, ¿qué vas a llevar delante de Dios? Ninguno podemos escapar del justo juicio de Dios. Nuestros pecados, mis hermanos, nos persiguen y ¿qué cree? Corren más rápido que nosotros, nos alcanzan. Así que, ¿qué estás acumulando? ¿Qué está permitiendo que eche raíces por la dureza de su corazón? No permita eso. Es terrible tener un corazón arrepentido. El libro de Apocalipsis nos muestra cómo en los días que habrán de venir, cuando venga la gran tribulación, habrá grandes calamidades sobre el mundo y muchos las habrán de sufrir. Y aún con todo eso no se van a arrepentir. Y usted va a decir, ¿pero cómo es posible? Vayamos a Apocalipsis 9:20. Dice Apocalipsis 9:20, después de todas las calamidades que han estado surgiendo, o sea, que van a venir, dice, los demás hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios, a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. O
O sea, están viendo el juicio y no se arrepienten. ¿Usted cree que estamos viendo esas señales en la actualidad? Y no estamos bajo la gran tribulación, se lo puedo asegurar. Pero se está viendo las señales y a la gente no le interesa. ¿Por qué? Porque le interesa más cultivar su pecado. La depravación del hombre y la dureza del corazón es tal que ni siquiera la palabra de Dios expuesta con lágrimas le hace cambiar. Usted puede decirle a alguien: tu camino está equivocado, tu fin es la perdición eterna, tu destino es el infierno, arrepiéntete, y esa persona hasta se burla de usted como si nada. Tenemos que honrar al Señor, mis hermanos, porque el Señor siempre ha caminado con nosotros y nos sigue llevando de la mano. Ha hecho milagros en nuestra vida. El más importante, nos ha traído a su luz admirable. Sin embargo, quienes con corazón puro sostienen una relación con el Señor, saben que contemplar la santidad del Señor es algo muy hermoso, pero también es algo que nos debe de llevar a un arrepentimiento por el más mínimo pecado. Así como Isaías, después de ver la gloria de Dios, recuerda ese pasaje en Isaías 6:5, se lo voy a leer. Dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces, con unas tenazas, un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. El Señor está presto para perdonarle si usted reconoce su pecado, pero también su santidad. ¿Cómo se siente de saber que la gloria de Dios está delante de usted? Porque ahora es así, mis hermanos, que su misericordia y su gracia le cubren en Cristo Jesús. ¿Cómo se siente? El Señor dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Podríamos decir lo mismo? ¿Somos esos hombres y mujeres dichosos de sostener con corazón limpio una sana relación con Dios? El apóstol Pablo dijo en Romanos 6:12: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien preséntense a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Conclusión, mis hermanos, ya para que no... Puede respirarse. Mire. Yo creo que este mensaje ha sido lo suficientemente claro para darnos paz si estamos caminando con el Señor, o por redarguirnos y llamarlo a la atención a quienes de alguna manera sabemos que hay algo que tenemos que entregar. Quizás el mensaje no fue agradable, pero necesario para remover todo aquello que nos pueda alejar de Dios. ¿Cree usted? Y arrepentirnos. De manera que si algo te ha hablado el Señor, es momento de hacerlo. El apóstol Pedro dijo: por tanto, arrepiéntanse, en Hechos 3:19, y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. ¿Quién desea esos tiempos de refrigerio? En la paz del Señor, a cuentas con Dios. Acompáñame a orar, mi hermano. Póngase de pie si es tan amable.